15 de mayo, jueves. Por fin estamos aquí para presentar el segundo capítulo de nuestro podcast, Mr. Parkinson and Mrs. Watson. Y hoy, Oscar, venimos con un título que es ¿Por qué el yoga para el Parkinson y beneficio? Si te parece bien, Oscar, les contamos que acabamos de terminar nuestra clase semanal. Efectivamente. Y hoy en concreto nos hemos centrado en aspectos de respiración consciente, meditación. Y si te parece, voy a presentar un poco el contenido de nuestro trabajo, nuestra metodología, para que se entienda qué hacemos cada vez que nos encontramos semanalmente. Podríamos Adelante, decir, todo tuyo. muy bien, podríamos decir que la metodología que empleamos es el yoga integral. Lo llamamos así porque reunimos en nuestras clases, en nuestras sesiones, tanto aspectos filosóficos, teóricos, reflexivos, obviamente aspectos de respiración y meditación, respiración consciente. Siempre empezamos meditando para bajar ruido mental, trabajar la alineación postural, la conciencia respiratoria. Y después también trabajamos aspectos de biomecánica del movimiento, todo ello adaptado a las circunstancias de Oscar, en el sentido de las asanas o posturas de yoga. Oscar, ¿por qué has elegido el yoga y no otra disciplina o otra ciencia padeciendo Parkinson? Buena pregunta, porque, a ver, ¿por qué he elegido el yoga yo? A ver, yo he hecho, bueno, yo soy, hago mucho ejercicio, yo soy runner, hago también ejercicios de fuerza, etcétera. Hecho, ya me parece, no sé si lo explicamos en el vídeo anterior, que es básico para los que padecemos Parkinson. Y el yoga es una especie de, no debo decir complemento, pero es una especie de pieza del puzzle que encaja muy bien entre los ejercicios que hago yo. Porque desde el punto de vista físico, o biomecánico, o sea, es un ejercicio de fuerza y estiramiento, perdón. Desde un punto de vista mental, es un ejercicio de calma mental, que eso ya también me parece que hablamos ahí en el otro podcast, y si no, lo hemos hablado en Instagram, desde luego. Y es un ejercicio también de atención, ¿no? Y de atención y en mi caso concreto, en los pacientes de Parkinson, yo lo que he notado mucho es en el tema del equilibrio y el balance, como se dice en inglés, ¿no? El balance, equilibrio y agilidad. Entonces es un conjunto, digamos, que te aportan otras disciplinas, no te aportan tanto el conjunto en sí como el yoga, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el resumen. Tampoco quiero liarme mucho, o sea que si quieres preguntarme algo más, pues adelante. Quizás, si me lo permites, más que preguntar, me gustaría añadir que en el caso de un parkinsoniano, esos temblores o ese reflejo motor no controlado, lo que hace es que al practicar yoga y desarrollar la atención te permite tener una mejor gestión de ese descontrol motor, todo ello acompasado y acompañado de una conciencia respiratoria y de una calma, permite que tu aceptación de ese imprevisto movimiento, que además altera tu mente, ¿no? Se Has lleve. dado has dado la clave. Vamos a ver, el yoga a mí personalmente lo que me proporciona es una herramienta para manejar mi discapacidad, por decir de alguna forma. En mi caso se manifiesta mucho en el temblor, ¿no? Entonces el temblor se potencia mucho también con el estrés, con los nervios, etcétera. El yoga, aparte de ahí, bueno, y la rigidez. El yoga me proporciona esa herramienta, o sea, de control, entre comillas, del temblor. Es decir, yo el temblor sé que está ahí, pero eh, hay momentos en los que puedo llegar a bajar muchísimo el temblor, y gracias a la concentración, la meditación, etcétera. E incluso, te voy a decir, hay días que lo paro completamente. Tengo que estar en muy buen momento, pero me ayuda a manejarlo, ¿no? Entonces es una de las, digamos, por poner un ejemplo, de las ventajas del yoga en mi caso. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que cada persona que padece Parkinson es diferente, ¿eh? Eso también que quede bien claro. Es decir, otras personas pueden sacarle partido por un tema de la rigidez, por un tema más de estrés, por un tema más mental, etcétera, o por lo que en ese momento les esté afectando. Pero eso es en mi caso, es donde más me está ayudando, entre comillas, porque es lo que más sufro. Si me permite, Sí. la práctica
o el entrenamiento que nosotros realizamos, obviamente al ser regular, vas desarrollando tu capacidad de atención, pero sobre todo de conciencia mental y corporal. Entonces, a mí eso me parece fundamental, ¿no? Entender que el yoga no es una actividad física, pero que sin embargo utiliza el cuerpo como vehículo para poder alcanzar ese estado de atención mental, ¿vale? Y algo muy interesante que quizás es un característico tuyo, Oscar, y mío como equipo, es que a ambos nos apasiona el estudio de la filosofía, de la historia, de la ciencia. Yo Sí, bueno. en estos momentos No, estoy sí, sigue estudiando hablando, sí, sigue hablando, no, me estaba riendo porque eso es casualidad, también hemos coincidido, ¿no? En una serie de aficiones comunes, pues que nos complementamos, sí, claro. básicamente. Lo que iba a comentar que es interesante, en estos momentos llevo ya un tiempo estudiando neurociencia, más allá de otras disciplinas relacionadas con la redactación postural, biomecánica del movimiento y anatomía del movimiento. Y todo ello nos está ayudando a ampliar el espectro de nuestro estudio y aplicación del propio yoga, ¿no? Porque al entender cómo funciona nuestro cerebro, y en el caso de un parkinsoniano, las particularidades de tu cerebro, al poder hablar con la terminología concreta y poder entender el proceso, nos está ayudando muchísimo a poder desarrollar pues, capacidades como la propia ecuanimidad, uno de los términos que esta semana hemos trabajado mucho. La ecuanimidad es la capacidad de aceptar la realidad tal y como se presenta sin querer cambiarla, ¿no? Entonces, en el caso de un Parkinson y en el caso de cualquier humano, con o sin Parkinson, la vida es un constante cambio, la llamada impermanencia, como llaman en la filosofía budista, lo cíclico, la transformación constante de nuestro clima a nuestro día, que consta de horarios y fases distintas, a cómo ello repercute en nuestra vida. La siguiente pregunta que te formulo, Oscar, es ¿qué ha cambiado en ti desde que practicas yoga? A ver, ha sido una especie de evolución. Es decir, yo cuando empecé a practicar yoga, bueno, yo conocía lo que era el yoga, lo que pasa es que tampoco tenía, lo que no conocía es el impacto que iba a tener en mí, ¿no? Entonces, ha tenido un impacto bastante más fuerte de lo que yo pensaba en ese sentido para bien. Es decir, ha cambiado en mí mi capacidad de concentración, mi capacidad de atención, mi capacidad de equilibrio, mi capacidad, mi agilidad y luego desde el punto de vista físico, evidentemente, pues mi fuerza, también lo repito, mi agilidad, mi flexibilidad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sobre todo ha sido desde un punto de vista más mental el beneficio que ha tenido en mí. O sea, porque yo ya te digo, o sea, yo ya hago también otro tipo de ejercicios físicos y el yoga en eso me ayuda mucho, pero con ese complemento mental en mi caso concreto ha sido muy notable. O sea, eso ya lo hemos comentado más de una vez. De hecho, en la clase de hoy hemos estado hablando también de bueno, ya os contaremos más adelante de todo lo que hablamos en las clases. Sí, porque son temas muy interesantes. Ir desglosando poco a poco el fruto de nuestras clases, que son clases en las que el yoga nos lleva a la reflexión. Otra pregunta que yo creo que ha de interesar a quien nos escucha y nos visualiza, ¿el yoga podría y puede practicarlo una persona que padece Parkinson en cualquiera de sus estadios, cuando comienza, cuando Sí, está sí, avanzado? sí, ¿Qué sí, opinas? sí, sí. Yo estoy convencido de que sí. Porque el yoga, vamos a ver, evidentemente nosotros hacemos Ashtanga, que es un yoga, pues digamos, más potente, pero el yoga no es solo cuestión, no son solo asanas, sino que es una serie es un todo en uno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces el yoga tiene una flexibilidad que puedes adaptar precisamente a cada persona, ¿no? Si una persona no puede moverse como yo, que yo soy capaz de correr una carrera normalmente, pero o es una persona mayor, pues habrá que buscar, digamos, las posturas adecuadas que le beneficien a él en ese sentido o que él sea capaz de hacer, ¿no? Desde un punto de vista físico. Ahora, desde un punto de vista mental, lo que estábamos comentando antes, desde un punto de vista de relajación, atención, concentración y aprender a gestionar tu propia enfermedad, eso es válido para cualquier persona. Es más, para cualquier persona que no solo que sufra Parkinson, sino que sufra cualquier
otra contingencia, por decirlo de alguna forma negativa en ese sentido, incluso una depresión, ¿no? Yo qué sé, o una ansiedad. O sea, en una meditación, por ejemplo, es lo mejor que hay para la ansiedad. Los parkinsonianos, porque que hemos adoptado ese término, sufrimos habitualmente de ansiedad, ¿no? Incluso para el insomnio, es decir, una meditación antes de dormir o una sesión de relajación antes de dormir, un yin yoga, que ya explicaremos lo que es, te puede ayudar luego a dormir ¿Me o a permite? tener un sueño más esto. Me Sigue, sigue, gustaría responder a la misma pregunta desde la perspectiva del enseñante, de la de la profesora. facilitadora. El- la práctica de yoga, consideremos el yoga como una ciencia, ¿verdad? Incluso como un arte, tiene una característica maravillosa que es la adaptabilidad. Porque si partimos de la base de que lo que se fomenta o lo que se pretende con la práctica de yoga es desarrollar la atención y consideramos que el yoga realmente es un tipo de meditación que se puede transformar o plasmar en movimiento corporal a través de las asanas, que cuando hemos hablado o hablaremos de la filosofía es tan solo una pequeña pincelada del desarrollo de la ciencia del yoga. O sea, que es mucho más, como tú acabas de decir, que de asanas, ¿no? De posturas. Lo interesante es que si partimos de la base de que el yoga lo que fomenta es la capacidad de autoescucha, autoobservación de aquel que lo practica, tenga Parkinson o no, obviamente, ya la propia definición que acabamos de dar de yoga es la respuesta a esta pregunta. Una persona que conoce en qué grado el Parkinson afecta a su vida desde el plano de la movilidad, desde el plano de la variabilidad psicológica, desde ese estrés, esa falta de gestión, del no control, de lo imprevisto, porque el Parkinson, lo hablábamos esta mañana, es un visitante que te sorprende cada día de manera diferente, pero que se encuentra con la misma Efectivamente. persona, el mismo individuo. Es diferente en cada individuo y cada día en el mismo individuo. Entonces, Oscar, no decíamos esta mañana, y vamos con esto a concluir el podcast para que no sea muy largo, para que tengas ganas de volvernos a ver, escuchar, que realmente el yoga y la práctica que hemos elegido no es lo que ocurre cuando nos vemos, ni cuando estamos en la esterilla, o cuando estamos en el sapo o el cojín, es lo que ocurre cuando termina la clase. Después, Es efectivamente. decir, hoy Falta- concluíamos nuestra práctica diciendo, cuando yo le pregunto a yoga, digo, a Oscar, como facilitadora, oye Oscar, ¿está funcionando en ti? ¿Dónde está el beneficio de lo que hacemos juntos? Porque yo necesito saber y tomar la temperatura de tu evolución, porque en cada clase yo traigo un hilo conductor diferente, un punto biomecánica, filosóficamente distinto, y tú me decías, y ahora lo respondes por ti, ¿no? Yo te digo lo que yo vivo como practicante de yoga. Yo noto que mi práctica tiene sentido, que sirve para algo cuando estoy menos reactiva, cuando voy más despacio, cuando estoy más atenta a mi propia respiración, cuando mi manera de reaccionar, cuando mi manera de vivir existe como un cierto espacio entre mi pensamiento y mi acción, y cuando soy más ecuánime, quizás intento ser una mejor versión cada día porque pongo atención en esa decisión. Yo concluyo aquí y me despido. Me gustaría que me dijeras tú, Oscar, fuera de la Yo para esterilla. concluir, les has hecho spoiler de la clase de hoy, pero bueno. Eh, yo para concluir, pues un poco, tampoco quiero alargarme mucho, básicamente es un poco lo que hemos comentado, lo que ha comentado Isabel. Mira, la foto, aprovecho para deciros, por aquí detrás es por donde corro yo soy de Bilbao, digo, por aquí se ve mi zona de running. Y pues bueno, pues un poco esta es la presentación digamos, de nuestro proyecto. Invitar, por favor, a quien está al otro lado, formúlanos preguntas, permítenos crear contenidos que respondan a tus necesidades, inquietudes, que no se convierta esto solamente en una exposición entre tú y yo, Oscar, sino nuestro objetivo cuando creamos No, este era ayudar exacto. Y a los partícipes, por favor. que la gente participe, exacto, si puede. Es decir, bueno, si puede, si quiere y si le apetece, efectivamente, ¿no? Muy bien. Y, y ¿Qué por, hacemos? por ahí no, ¿Tiempo?
Bueno, mucho más tiempo se acabó. Corten, seguimos hablando si quieres. Bien, Hemos estado un poco tensos. aquí Gran Adiós, Canaria, adiós, nos vemos la semana que adiós viene, desde... seguimos en Instagram, síguenos en YouTube y vamos a estar en Spotify también, ¿verdad, Oscar? En Exactamente, breve. que no se, se nos ha olvidado comentaros que estamos en Instagram, vamos a estar en Spotify y, bueno, y en YouTube con el podcast, evidentemente. Vamos a Ideas, promocionar. cuéntanos ideas para nuevos capítulos. ¿De qué quieres que hable? Aquí estamos a tu escucha. Bueno,